En un rincón remoto y olvidado del campo, donde el viento soplaba con una tristeza que parecía arrancada de los rincones más profundos del alma, vivía un hombre llamado Esteban. Era un lugar donde la soledad había echado raíces, donde las casas estaban marcadas por el abandono y las huellas del tiempo, y el sol, como si compartiera el desdén de la vida, apenas se dignaba a iluminar aquel paraje. Todo en aquel lugar hablaba de olvido, y Esteban no era la excepción. Su figura encorvada, con los hombros caídos como si llevara el peso de los años y de las heridas invisibles, era la imagen de un hombre que había perdido más de lo que el mundo podía ofrecerle. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora parecían dos pozos oscuros, vacíos y cargados de recuerdos que dolían como cuchillos. Cada paso que daba, lento y pausado, era el eco de una existencia rota. En otro tiempo, Esteban había conocido la calidez de un hogar. Podía recordar, aunque con dolor, cómo las risas de sus hijos resonaban en las paredes de la casa, cómo las noches estaban llenas de historias y canciones al calor de una chimenea. Pero esos recuerdos, lejos de consolarlo, lo atormentaban. Ahora eran sombras burlonas que se aparecían en su mente para recordarle lo que había perdido. ¿Cómo llegué aquí?, murmuraba para sí mismo en aquellas largas noches de insomnio, su voz quebrada apenas un susurro que el viento arrastraba lejos. ¿En qué momento mis propios hijos? Pero no podía terminar la frase. Las palabras se ahogaban en su garganta, sofocadas por la amarga verdad. Aquellos que una vez amó con todo su ser, lo habían traicionado. Cada rincón de su pequeña y desvencijada cabaña parecía un recordatorio de esa traición. Los muebles viejos y astillados, las paredes manchadas por la humedad, el techo que dejaba entrar el frío de las noches, todo era testimonio de una vida despojada, de una existencia que se marchitaba lentamente. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas con furia, Esteban se sentó en la única silla que aún se mantenía firme y observó las brasas de la chimenea. En su mente resonaba la voz de su hijo mayor, Diego, la última vez que lo vio. «Viejo, no puedes esperar que sigamos cargando contigo. Ya no eres útil. Necesitamos tu parte de las tierras. Tú ya viviste tu vida. Déjanos vivir la nuestra». Aquellas palabras, dichas con frialdad, le habían arrancado el alma. Esteban había cedido, no por cobardía, sino porque aún albergaba una pequeña esperanza de que, al darles todo, encontraría el amor que parecía haberse evaporado. Pero no fue así. Desde ese día, nunca más supo de ellos. Mientras las llamas titilaban, Esteban se preguntó si su vida aún tenía algún propósito. Tal vez, pensó, mi único propósito ahora es recordar, aunque duela, porque esos recuerdos son todo lo que me queda. Y así, mientras el viento seguía arrastrando susurros de abandono, Esteban se quedó allí, perdido en un mar de memorias, esperando un amanecer que quizás nunca llegaría. Los hijos de Esteban, atrapados en las garras de la codicia, parecían haber olvidado todo lo que él había hecho por ellos. No les tembló la mano ni les pesó el corazón al echarlo de la casa que él mismo había levantado, ladrillo por ladrillo, con el sudor de su frente y los sueños de una vida mejor para su familia. Aquella casa, que alguna vez había sido el refugio de risas, abrazos y esperanzas, ahora era solo un símbolo de la traición más cruel. «Ya no hay lugar para ti aquí, padre. Es mejor que busques otro sitio donde vivir», dijo Diego, su hijo mayor, con una frialdad que heló hasta los huesos de Esteban. Las palabras eran afiladas, pero la mirada era peor, vacía, sin rastro del niño que Esteban había acunado en sus brazos y por quien había trabajado hasta el agotamiento. «¿Cómo puedes decir eso, Diego? Esta es mi casa, nuestro hogar. Aquí creciste, aquí crecimos juntos.
respondió Esteban con una voz temblorosa, intentando aferrarse a algún vestigio de humanidad en su hijo. Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Eso fue antes, viejo. Ahora necesitamos la casa. Los tiempos son difíciles y tú ya no tienes nada que aportar. No podemos seguir cargando contigo. Esas palabras lo atravesaron como una daga, dejando a Esteban sin aliento. Los otros hijos, que hasta ese momento habían permanecido en silencio, asintieron sin atreverse a mirarlo a los ojos. Uno de ellos, Andrés, murmuró: «Es por el bien de todos, padre. Lo entenderás con el tiempo». Pero Esteban no entendía y quizás nunca lo haría. Había entregado todo por ellos, sus años más fuertes, sus noches de desvelo cuidándolos cuando enfermaban, sus días interminables trabajando la tierra para que nunca les faltara comida en la mesa. Había sacrificado sus propios sueños para que ellos pudieran cumplir los suyos. Y ahora, cuando él más los necesitaba, le daban la espalda. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él fue ensordecedor. Cada golpe del picaporte contra el marco era como un martillazo en su corazón. No había gritos, no hubo despedidas, solo el eco del silencio y el peso de sus pasos alejándose de lo que alguna vez llamó hogar. Mientras caminaba por el sendero que conducía lejos de la casa, la tierra seca crujía bajo sus pies, acompañando el ritmo de sus pensamientos. Cada paso era una herida que nunca cicatrizaría. Las imágenes de sus hijos jugando en el patio, ayudándolo a construir la casa, correteando con risas inocentes, lo asaltaban como un cruel recordatorio de lo que había perdido. «Todo lo hice por ellos», murmuró Esteban al viento, que parecía responder con un susurro triste. ¿En qué momento el amor se convirtió en deuda? ¿Cuándo dejó de importarles? No lloró, no porque no sintiera el dolor, sino porque las lágrimas se habían agotado hacía años, en noches en que se culpaba por no haber sido suficiente, por no haber prevenido esta traición. Ahora solo quedaba el peso del rechazo y la certeza de que la gratitud nunca había llegado a ese hogar. Ahora, Esteban habitaba un terreno olvidado, un pedazo de tierra baldía que nadie reclamaba, como si el mundo mismo lo hubiese desterrado junto con su dolor. A su alrededor, montones de basura y escombros se apilaban sin orden, testigos mudos de una existencia que alguna vez fue plena y que ahora yacía rota. Cada rincón de aquel lugar parecía un reflejo cruel de su vida, fragmentos de lo que fue, abandonados al paso del tiempo. La improvisada morada de Esteban era poco más que un refugio hecho con retazos de cartón y madera podrida. Por las noches, el viento helado se filtraba por cada grieta, abrazándolo con una frialdad que ni siquiera sus ropas gastadas podían contener. Su chaqueta, desgarrada y húmeda por las lluvias, era un triste recuerdo de mejores tiempos, y cada gota que caía sobre ella parecía traer consigo el eco de las risas crueles de sus hijos, resonando en su memoria como un látigo invisible. Sin embargo, a pesar del frío, del hambre que a menudo lo dejaba sin fuerzas y del vacío que lo consumía, Esteban no se rendía. Había algo en él, un pequeño resquicio en su corazón endurecido, donde aún brillaba una tenue llama de esperanza. No era una esperanza grande, no una que lo llenara de sueños o ilusiones, sino una pequeña chispa, apenas suficiente para seguir respirando y poner un pie delante del otro. Por las noches, mientras el cielo se llenaba de estrellas indiferentes, Esteban se sentaba sobre un viejo taburete que había encontrado entre los escombros y miraba al horizonte. Su mirada, aunque cargada de tristeza, buscaba algo que él mismo no sabía definir. Tal vez, algún día, murmuraba en voz baja, como si al decirlo pudiera convencer al destino de que aún le debía algo. El crujir de las hojas secas bajo sus pies se mezclaba con los sonidos lejanos de la ciudad, una ciudad que alguna vez fue su hogar,
pero que ahora era solo un lugar lleno de recuerdos que dolían demasiado. Sin embargo, cada vez que pensaba en rendirse, algo dentro de él se rebelaba. Quizás era el recuerdo de sus propias manos levantando la casa familiar, o el eco de las risas de sus hijos cuando eran pequeños y el mundo parecía más sencillo. Fuera lo que fuese, ese pequeño fragmento de esperanza no lo dejaba hundirse del todo. Los días malos pasan, solía decirse a sí mismo, repitiendo las mismas palabras que una vez le había dicho a su esposa cuando enfrentaban tiempos difíciles. Ahora, esas palabras eran un mantra, una promesa silenciosa que lo mantenía en pie. Una noche, mientras una tormenta rugía sobre su refugio improvisado, Esteban se protegió como pudo bajo un techo tambaleante de láminas oxidadas. A través de las grietas podía ver la lluvia cayendo con furia, y cada trueno retumbaba en su pecho como un recordatorio de su soledad. Cerró los ojos, abrazándose para conservar algo de calor, y en la oscuridad de su mente imaginó otro tiempo, otro lugar, un lugar donde aún podía ser feliz. El viento sopló con fuerza, llevándose consigo un pedazo del techo, pero Esteban no se movió. No importa cuánto me golpee la tormenta, pensó, siempre amanece. Esa pequeña llama en su interior, débil pero persistente, era lo único que lo mantenía vivo, y no estaba dispuesto a dejar que se extinguiera. Una tarde, mientras el cielo gris se extendía como un manto pesado de tristeza sobre el horizonte, Esteban decidió que ya no podía seguir siendo un espectador de su propia ruina. Las noches frías y las lluvias implacables lo habían golpeado tanto como las traiciones de su pasado. Cada ráfaga de viento que atravesaba su refugio improvisado le recordaba que el tiempo no tenía compasión y que, si no hacía algo pronto, su cuerpo no resistiría el próximo invierno. Sentado sobre un tronco seco, con la mirada perdida en el suelo agrietado, apretó los puños. El temblor en sus manos, fruto del cansancio y los años, lo desconcertó por un momento, pero luego, con un suspiro profundo, se levantó, tambaleándose al principio, y miró a su alrededor. No tenía mucho: algunas láminas oxidadas, trozos de madera astillada, clavos doblados y un martillo viejo que había rescatado de los escombros. Sin embargo, esos objetos, por insignificantes que parecieran, serían suficientes. «No puedo seguir así», se dijo en voz alta, como si al decirlo su resolución cobrara más fuerza. «Si nadie va a tenderme una mano, entonces la usaré yo mismo». Con pasos lentos pero decididos, reunió lo poco que tenía. Las herramientas, desgastadas por el tiempo, eran una extensión de sus propias manos, duras, marcadas y llenas de historias. Eligió un rincón del terreno baldío que parecía más firme, un pequeño espacio rodeado de arbustos que le ofrecían algo de refugio del viento. Allí, de pie, observó el suelo y tras un momento de reflexión, asintió para sí mismo. Ese sería su nuevo hogar. El primer golpe al suelo fue débil, casi inseguro, pero con cada movimiento, Esteban parecía recobrar fuerzas. Su martillo chocaba contra la madera con un ritmo que resonaba como un grito silencioso, un acto de resistencia frente al destino que le había arrebatado todo. Cada tabla que colocaba, cada clavo que fijaba, era un símbolo de su decisión de no rendirse, de no permitir que el abandono lo consumiera por completo. Mientras trabajaba, su mente se llenó de recuerdos. Podía escuchar a sus hijos cuando eran pequeños, corriendo alrededor de él mientras construía su antigua casa. «Papá, déjame intentarlo», decía Diego, su hijo mayor, con una sonrisa que iluminaba cualquier día. Esteban había reído entonces, entregándole el martillo. «Con cuidado, hijo, este trabajo requiere paciencia». Ahora, esas palabras volvían a él, cargadas de una ironía amarga. Pasaron horas, y el sol comenzó a ocultarse, tiñendo el cielo de un rojo melancólico.
Esteban se detuvo un momento para observar su progreso. Había logrado levantar una estructura simple, apenas un esqueleto de madera, pero era más de lo que tenía cuando despertó esa mañana. Con el martillo aún en la mano, dejó escapar un suspiro que era una mezcla de cansancio y alivio. Al escuchar el crujir de las hojas tras de sí, se giró de golpe. Una mujer mayor, con un pañuelo desgastado cubriéndole la cabeza, lo observaba desde la distancia. «¿Qué estás haciendo aquí, viejo?», preguntó con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Esteban enderezó la espalda y respondió con voz firme: «Estoy construyendo mi casa». La mujer lo miró durante un largo rato, sus ojos suavizándose poco a poco. Finalmente, asintió y se acercó, dejando a sus pies una botella de agua y un trozo de pan envuelto en un paño. «Que Dios te dé fuerzas, hombre», dijo antes de marcharse. Esa noche, mientras Esteban se sentaba junto a su incipiente refugio, sostuvo el trozo de pan en sus manos y murmuró un agradecimiento silencioso. No era mucho, pero era un inicio. En medio del frío y la oscuridad, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había hecho algo por sí mismo, algo que ni el viento ni la lluvia podrían arrebatarle. Una tarde, mientras Esteban cavaba la tierra para construir su choza, algo completamente inesperado ocurrió. Al hundir la pala en el suelo seco, un líquido oscuro comenzó a brotar lentamente, extendiendo un olor fuerte y extraño que lo obligó a detenerse. Al principio pensó que era agua contaminada, pero cuando el penetrante aroma llegó a su nariz, algo en su interior le dijo que esto no era algo común. Intrigado, se agachó para observar más de cerca. El líquido negro espeso se deslizaba entre las grietas del suelo como si tuviera vida propia. Esteban, con las manos temblorosas, dejó que un poco resbalara entre sus dedos y una idea se encendió en su mente. «¿Podría ser petróleo?», murmuró para sí mismo, mientras el viento frío acariciaba su rostro. Se levantó lentamente, mirando el pequeño charco que comenzaba a formarse. No era un hombre de grandes conocimientos, pero recordaba las historias que los viejos del pueblo solían contarle de joven. Decían que el petróleo era un tesoro escondido bajo la tierra, algo que podía cambiar la vida de cualquiera que lo encontrara. Sin embargo, ¿qué posibilidades había de que algo así sucediera aquí, en este rincón olvidado por Dios? La incertidumbre no lo dejó dormir esa noche. Sentado junto a su rudimentario refugio, con el martillo aún en la mano, no dejaba de preguntarse qué debía hacer. No podía guardarse esto para él solo. Necesitaba compartirlo con alguien, pero ¿con quién? La respuesta llegó rápidamente. Don Julián y don Ramón, los únicos dos hombres con quienes compartía algo más que el abandono. Ambos, como él, habían sido rechazados por sus familias y vivían en condiciones similares. Eran sus únicos aliados en ese mundo que parecía haberles dado la espalda. A la mañana siguiente, Esteban los buscó. Don Julián, un viejo carpintero de rostro surcado por arrugas profundas, lo miró con curiosidad cuando llegó a su improvisado refugio. «¿Qué te trae por aquí tan temprano, Esteban? No me digas que necesitas madera», bromeó, limpiándose las manos llenas de astillas. «Es algo importante, Julián. Necesito que tú y Ramón vean algo. No sé cómo explicarlo, pero creo que encontré algo valioso». Su tono era serio, casi solemne, y eso bastó para captar la atención del otro hombre. «¿Valioso? Vamos, Esteban, no me hagas perder el tiempo. ¿Qué puede haber aquí que valga algo?», replicó don Ramón cuando Esteban les explicó su descubrimiento. Pero la curiosidad pudo más que el escepticismo, y ambos lo siguieron hasta el lugar. Cuando llegaron, Esteban señaló el charco oscuro que aún brotaba del suelo. Don Julián se agachó con esfuerzo, sumergió un dedo en el líquido y lo olió. Su expresión cambió inmediatamente. «¡Demonios, Esteban! Esto huele a petróleo», dijo con voz temblorosa. «¿Petróleo?
exclamó don Ramón, acercándose con rapidez. ¿Aquí? Vamos, no puede ser. Te digo que sí, insistió don Julián. Este olor no se olvida. Pero Esteban, ¿qué se supone que hagamos con esto? Mira a tu alrededor. Somos 3 viejos, sin dinero, sin contactos. Esto puede ser petróleo, pero nosotros no somos más que fantasmas para el mundo. El silencio cayó sobre ellos como un peso insoportable. Esteban miró sus manos, llenas de callos y grietas, y luego al pequeño charco negro. No sé qué podemos hacer, dijo finalmente, su voz llena de una mezcla de esperanza y desesperación. Pero no pienso dejar que esto se pierda. He perdido demasiado en mi vida. Esto tiene que significar algo. ¿Y qué propones, Esteban?, preguntó don Ramón, con una risa amarga. ¿Montar una empresa petrolera con estos huesos viejos? Esto no es una película. Nadie nos va a tomar en serio. Tal vez no, respondió Esteban alzando la mirada. Pero si esta tierra nos dio algo, no pienso ignorarlo. Llevamos años siendo ignorados, años viviendo como si no existiéramos. No sé ustedes, pero yo estoy cansado de que el mundo nos dé la espalda. Don Julián cruzó los brazos, mirando el líquido oscuro que seguía fluyendo lentamente. Sus ojos brillaban con algo que hacía tiempo no sentía. Propósito. Puede que Esteban tenga razón, dijo al fin. No tenemos nada que perder. Tal vez no sepamos cómo, pero esto no puede ser casualidad. Por primera vez en años, los 3 hombres encontraron algo que los unía más allá del dolor. Una chispa de esperanza. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, dejando el cielo teñido de rojo, se prometieron no rendirse, aunque el camino fuera oscuro como el líquido que brotaba del suelo. La lucha apenas comenzaba, pero sabían que era suya. Contra todo pronóstico, Esteban, don Julián y don Ramón decidieron dar un salto de fe que pocos entenderían. Conscientes de sus años, sus cuerpos cansados y sus limitados recursos, apostaron todo lo que tenían y lo que no, por un sueño que parecía tan inalcanzable como el cielo en una noche oscura. Sabían que nadie más creería en ellos, pero eso no importaba. Ellos creían. Eso era suficiente. Si no lo intentamos ahora, nunca sabremos lo que pudo ser, dijo Esteban una noche, sentado junto al pequeño fuego que compartían. Ya hemos perdido demasiado en la vida. No voy a perder también esta oportunidad. Don Julián, con sus manos temblorosas y llenas de cicatrices, asintió lentamente. ¿Y qué más nos queda? La juventud se fue, las fuerzas también, pero el corazón sigue aquí. Si esto nos lleva a algo, aunque sea pequeño, habrá valido la pena. Con esas palabras como mantra, vendieron sus pocas pertenencias. Don Ramón, con un nudo en la garganta, se despidió de un reloj que había pertenecido a su padre. Nunca pensé que tendría que dejarlo ir, dijo mientras lo entregaba al comprador. Pero si esto nos lleva a algo mejor, viejo, espero que me lo perdones. Con lo poco que lograron reunir, sumaron sus escasos ahorros y compraron el terreno donde el petróleo había aparecido. Un pedazo de tierra que nadie quería, que para el resto del mundo no era más que un baldío olvidado, se convirtió en su tesoro, su promesa de algo más. Cuando firmaron los papeles, el notario, un hombre de mediana edad con expresión escéptica, no pudo evitar comentar: ¿están seguros de esto? No parece un buen negocio para ustedes. Para nosotros, es el único negocio que importa, respondió Esteban con firmeza, dejando claro que no había espacio para dudas. La noticia corrió rápido entre los pocos que los conocían. «Están locos», murmuraban algunos. «¿Qué pueden hacer 3 viejos con un terreno lleno de basura?». Pero esas palabras no los detuvieron. Cada comentario despectivo, cada mirada burlona, era un impulso más para seguir adelante. El trabajo comenzó inmediatamente. Desde el amanecer hasta mucho después de que el sol se escondiera, los 3 hombres
trabajaron incansablemente. Sus cuerpos, marcados por los años y las adversidades, se resistían al esfuerzo, pero ellos nunca se rindieron. Don Ramón, que tenía problemas en las rodillas, a menudo se detenía a tomar aire, pero siempre volvía a levantarse. «No voy a dejar que unos huesos viejos me detengan», decía con una sonrisa desafiante. Don Julián, con su experiencia como carpintero, lideró la construcción de una pequeña estructura para proteger el área donde el petróleo brotaba. «Puede que no sea una obra maestra, pero será suficiente para empezar», dijo mientras martillaba con determinación. Esteban, con sus manos endurecidas por los años de trabajo, lideraba las excavaciones. Cada golpe de pala era un recordatorio de lo que habían perdido, pero también de lo que podían ganar. «Estamos aquí por algo», repetía como un mantra, más para sí mismo que para los demás. «No voy a dejar que esta oportunidad se nos escape». Los desafíos eran interminables. Las herramientas que tenían eran viejas y a menudo se rompían. El frío de las noches los obligaba a detenerse para calentar sus cuerpos, y las lluvias amenazaban con inundar su pequeño terreno. Sin embargo, siempre encontraban una solución, aunque fuera improvisada. Cada vez que uno flaqueaba, los otros lo alentaban. «Vamos, Ramón, no te quejes tanto, todavía puedes cargar más que yo», bromeaba don Julián para arrancarle una sonrisa. «Cállate, Julián, tú tampoco estás para correr maratones», replicaba Ramón con una carcajada, aunque el cansancio se reflejara en sus ojos. Con el tiempo, aquel terreno baldío comenzó a transformarse. Lo que antes era basura y escombros, ahora tenía una estructura rudimentaria que protegía el brote de petróleo. Cada pequeña mejora era una victoria, y cada día que pasaba, la esperanza en sus corazones crecía un poco más. «¿Lo ves, Julián?», dijo Esteban una tarde, mientras observaban el terreno desde una pequeña colina cercana. «La gente puede reírse todo lo que quiera, pero estamos logrando algo, poco a poco». Julián sonrió, limpiándose el sudor de la frente. «No sé cómo terminaremos, pero sé que nunca me sentí tan vivo como ahora». Contra todo pronóstico, aquellos tres ancianos marginados, con cuerpos desgastados pero corazones indomables, desafiaban no solo al destino, sino a todo aquel que había dudado de ellos. Habían apostado todo por un sueño, y aunque el camino era duro y la meta incierta, estaban decididos a demostrar que todavía tenían mucho por dar. Poco a poco, el trabajo incansable de Esteban, don Julián y don Ramón comenzó a dar señales de esperanza. Lo que antes era un terreno baldío lleno de escombros, ahora se había convertido en un sitio digno de atención. El pequeño flujo de petróleo que brotaba del suelo no era solo un accidente, era una promesa, un regalo que ellos estaban decididos a aprovechar, cueste lo que cueste. Los rumores sobre su hallazgo se extendieron más allá de los límites del pueblo, alcanzando incluso los oídos de empresarios y compañías interesadas en el petróleo. Al principio, las empresas se mostraron indiferentes. ¿Qué pueden saber tres viejos de un negocio como este?, Zrenia, comentaban algunos con burla. Pero la tenacidad de los ancianos, unida a los resultados tangibles de su esfuerzo, comenzó a atraer miradas más serias. Un día, un representante de una pequeña empresa local llegó al terreno. Vestido con un traje que parecía fuera de lugar en aquel rincón polvoriento, observó el lugar con escepticismo. «¿Así que ustedes tres son los dueños?», preguntó, dejando que la incredulidad tiñera su voz. «Así es», respondió Esteban con firmeza, mirándolo directamente a los ojos. «Este terreno es nuestro, y lo que brota de aquí también lo es». El hombre dejó escapar una risa corta, claramente subestimándolos. «Bueno, esto podría ser interesante, pero díganme, ¿saben siquiera lo que tienen aquí? ¿Tienen idea de lo que implica manejar petróleo?». Don Julián, que había permanecido en silencio, dio un paso al frente. «Sabemos que no somos expertos,
pero también sabemos que esto es nuestro. Si vienes aquí pensando que puedes quitárnoslo por migajas, estás perdiendo el tiempo. Las negociaciones no fueron fáciles. En cada reunión enfrentaron miradas de desdén y comentarios sarcásticos. 3 ancianos sin recursos ni experiencia, ¿qué esperan lograr?, les decían. Pero ellos no se dejaron intimidar. Cada rechazo, cada burla, era un recordatorio de las veces que la vida ya los había golpeado antes. Y como siempre, se levantaban. Si no nos toman en serio, entonces buscaremos a alguien más, decía Esteban con un tono que no dejaba espacio para dudas. No estamos aquí para que nos regalen nada. Queremos lo que es justo. Don Ramón, que solía ser el más pesimista del grupo, encontró en esas reuniones una chispa que lo encendía. «Mira cómo nos miran», susurraba a Esteban después de una junta particularmente tensa. «Como si fuéramos un chiste. Pero ¿sabes qué? Vamos a demostrarles que no lo somos». Y lo hicieron. A pesar de los obstáculos, lograron llegar a un acuerdo con una empresa dispuesta a trabajar con ellos. El contrato era justo, y aunque las condiciones iniciales eran modestas, los 3 ancianos entendieron que este era solo el comienzo. «Esto no es solo por nosotros», dijo Esteban mientras firmaban el documento que oficializaba la sociedad. «Es por todos los que, como nosotros, han sido olvidados. Por todos los que creen que ya no tienen nada que ofrecer». Desde ese día, la dinámica cambió. Aunque las empresas al principio los veían como una simple curiosidad, su determinación y trabajo demostraron que eran más que eso. Cada día que pasaba, el proyecto crecía. Los ingresos comenzaron a llegar, no en cantidades exorbitantes, pero suficientes para empezar a cambiar sus vidas. La pequeña estructura que protegía el brote de petróleo se convirtió en una instalación más sólida. El terreno baldío se transformó en un espacio de actividad, movimiento y esperanza. En sus corazones, Esteban, don Julián y don Ramón sintieron algo que hacía tiempo no experimentaban: orgullo. Habían enfrentado burlas, desconfianza y el peso de los años, pero habían demostrado que la vida no los había vencido. Contra todo pronóstico, estaban dejando una marca, no solo en el terreno que tanto amaban, sino en un mundo que alguna vez los había dado por perdidos. Finalmente, aquel terreno desolado, olvidado por todos, excepto por 3 ancianos rechazados por la sociedad, se convirtió en un campo petrolero en plena expansión. Lo que había comenzado como un pequeño brote oscuro en la tierra, ahora era el epicentro de una operación que nadie hubiera creído posible. El lugar, una vez cubierto de escombros y maleza, ahora estaba lleno de maquinaria, trabajadores y movimiento constante. El zumbido de las máquinas perforadoras era música para los oídos de Esteban, don Julián y don Ramón. Cada golpe metálico era un recordatorio de lo lejos que habían llegado. La riqueza comenzó a fluir como nunca antes imaginaron. Al principio fue difícil de creer. Esteban, con un cheque en sus manos, apenas podía leer las cifras sin que sus ojos se llenaran de lágrimas. ¿Esto es real?, preguntó en voz baja, como si necesitara escuchar las palabras para convencerse. «Es tan real como el aire que respiramos, Esteban», respondió don Julián con una sonrisa amplia y llena de satisfacción. «Nos lo ganamos. Cada centavo, cada gota de petróleo, es fruto de lo que hicimos con nuestras propias manos». Don Ramón, que siempre había sido el más incrédulo del grupo, miró sus manos endurecidas, cubiertas de cicatrices, y soltó una risa nerviosa. «Toda mi vida me dijeron que no iba a llegar a nada, y míranos ahora, 3 viejos millonarios. ¿Quién lo hubiera pensado?». Pero, aunque el dinero era un cambio monumental, no fue lo más importante que ganaron. Para los 3 ancianos, lo que realmente había cambiado era algo que no se podía comprar ni medir: su dignidad.
La vida los había golpeado, los había abandonado en un rincón sin futuro aparente, pero ellos habían probado que todavía podían soñar, luchar y triunfar. Siempre nos dijeron que nuestra vida ya había pasado, reflexionó Esteban una noche mientras observaba el campo iluminado por las luces de las máquinas. Que ya no teníamos nada que ofrecer, que solo éramos una carga. Pero aquí estamos, demostrando que incluso en el ocaso de la vida, los sueños pueden florecer. Los tres hombres no olvidaron de dónde venían ni lo que habían sufrido. Con su nueva fortuna, comenzaron a devolver algo al mundo que alguna vez los había rechazado. Esteban propuso la idea de crear un refugio para ancianos sin hogar, un lugar donde aquellos como ellos pudieran encontrar un techo, comida y, sobre todo, respeto. Don Julián, emocionado con la idea, añadió: y que nunca les falte un lugar donde sentirse útiles. Nadie debería morir creyendo que ya no vale nada. Así, lo que comenzó como una lucha desesperada por sobrevivir se convirtió en una oportunidad para inspirar y cambiar vidas. No solo demostraron que el valor de una persona no se mide por su edad o su fuerza física, sino que también dejaron un legado que resonaría por generaciones. Ahora, cuando las personas los veían, ya no eran los viejos locos que compraron un terreno baldío. Eran los hombres que enfrentaron al destino y ganaron. ¿Sabes qué, Esteban?, dijo don Ramón un día, sentado en una lujosa silla en su ahora cómoda casa. Si volviera a empezar, con todo el dolor y las humillaciones, lo haría de nuevo, porque al final todo valió la pena. Esteban asintió, con una mirada cargada de orgullo y gratitud. Sí, Ramón, todo valió la pena, porque no se trata del dinero, se trata de saber que nunca es tarde para empezar de nuevo. Sin embargo, como si el destino quisiera poner a prueba su nueva fortaleza, la fortuna trajo consigo los fantasmas del pasado. Los hijos de Esteban, esos mismos que lo habían echado de su hogar sin una pizca de compasión, regresaron al enterarse de su éxito. Llegaron con sonrisas ensayadas y palabras envueltas en una dulzura que no les pertenecía. En el fondo, ambos sabían que lo que los traía de vuelta no era el amor ni el arrepentimiento, sino la promesa de una fortuna que jamás imaginaron que él pudiera poseer. «Papá, cuánto nos alegra verte tan bien», dijo Diego el mayor, extendiendo los brazos como si quisiera abrazar a Esteban, pero manteniéndose a una prudente distancia. Su voz temblaba ligeramente, un signo de que incluso él no podía creerse la escena que estaba protagonizando. «Sí, papá», añadió Andrés, el más joven, con una sonrisa nerviosa. «Siempre supimos que eras un hombre fuerte. Nunca dudamos de ti». Esteban los observó en silencio, sentado en una silla sencilla que ahora contrastaba con el lujo discreto de su nuevo hogar. Su rostro, marcado por los años y las adversidades, era una máscara de calma que ocultaba las emociones que bullían en su interior. No dijo nada al principio, permitiendo que sus hijos continuaran su falsa actuación. «Queremos recuperar el tiempo perdido», insistió Diego, con un tono que pretendía ser cálido, pero que carecía de verdadera emoción. «Siempre te hemos querido, papá. Lo que pasó antes, bueno, éramos jóvenes y no supimos valorar todo lo que hiciste por nosotros». «Sí», intervino Andrés, tratando de reforzar las palabras de su hermano. «Pero estamos aquí ahora, para ti. Queremos estar a tu lado como familia». Esteban soltó un suspiro profundo, bajando la mirada por un momento antes de volver a alzarla, clavando sus ojos cansados pero firmes en los de sus hijos. Había esperado este momento, no porque deseara verlo, sino porque sabía que era inevitable. Cuando habló, su voz era tranquila, pero su tono no dejaba espacio para dudas. «No es mi amor lo que buscan», dijo con una claridad que cortó el aire como un cuchillo. «Es mi fortuna».
Diego abrió la boca para protestar, pero Esteban levantó una mano, silenciándolo antes de que pudiera decir una palabra. No necesito que lo niegues, Diego. Sé lo que hay en sus corazones, porque yo los conocí antes que ustedes mismos. Conozco el egoísmo que los trajo aquí, del mismo modo que lo conocí cuando cerraron la puerta detrás de mí aquel día. Andrés, intentando recobrar el control de la situación, dio un paso adelante. Papá, no es eso. Estamos aquí porque te extrañamos, porque queremos empezar de nuevo. Esteban lo miró con una expresión que mezclaba tristeza y resolución. ¿Extrañarme? Yo también los extrañé, Andrés. Extrañé a los niños que corrían a mis brazos, que me llamaban papá con amor verdadero. Pero esos niños se perdieron hace mucho tiempo, y los hombres que estoy viendo ahora no son ellos. La sala quedó en silencio. Ni Diego ni Andrés se atrevieron a decir nada más. Sabían que cualquier palabra que añadieran sería inútil ante la firmeza de su padre. Yo ya no los extraño, continuó Esteban, con una calma que hizo más pesado el aire que los rodeaba. El amor que les di era todo lo que tenía y lo desperdiciaron. Esta fortuna no es para ustedes, porque no la ganaron y porque ya no me importa lo que piensen de mí. El pasado no tiene poder sobre mí y ustedes tampoco. Diego bajó la cabeza, finalmente consciente de que no habría marcha atrás. Andrés, aún incapaz de aceptar la derrota, intentó una última vez. Papá, por favor, es suficiente, cortó Esteban, levantándose lentamente de su silla. Su figura encorvada, aunque frágil, parecía más fuerte que nunca. No quiero odio en mi corazón, pero tampoco puedo permitir que vuelvan a herirme. Ustedes eligieron su camino y yo elegí el mío. Ahora márchense. Con esas palabras, los hijos de Esteban entendieron que no había nada más que decir. Se marcharon en silencio, cargando con la vergüenza de haber intentado aprovecharse de quien una vez les dio todo. Esteban, al cerrar la puerta tras ellos, respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso del pasado se había disipado. Había enfrentado su mayor temor y había salido victorioso. Su dignidad, la misma que le arrebataron, ahora estaba completa y nada ni nadie volvería a quitársela. Los ancianos, lejos de permitir que el rencor contaminara sus corazones, eligieron un camino de luz y significado. La riqueza que había llegado a sus manos no se convirtió en un símbolo de egoísmo o poder, sino en una herramienta para transformar vidas. Esteban, don Julián y don Ramón sabían mejor que nadie lo que significaba ser abandonados, relegados a las sombras de un mundo que no parecía tener lugar para ellos. Fue esa experiencia, ese dolor compartido, lo que encendió en ellos un propósito mayor: asegurar que nadie más viviera lo que ellos habían vivido. Una tarde, mientras discutían sus planes en la pequeña oficina que habían improvisado en el campo petrolero, don Julián planteó la idea que cambiaría todo. ¿Y si usamos este dinero para ayudar a otros como nosotros?, propuso, sus ojos brillando con una emoción que hacía tiempo no mostraba. Ancianos que han sido olvidados por sus familias, que duermen en las calles, que no tienen a dónde ir. Esteban asintió lentamente, su mente ya imaginando el impacto que podrían tener. Un refugio, murmuró. Un lugar donde nadie sea rechazado por su edad o su situación, donde puedan sentirse en casa aunque el mundo les haya dado la espalda. Don Ramón, que al principio había sido el más cínico de los tres, se dejó llevar por la emoción del momento. Y no solo eso, podemos hacer más. Hospitales, becas para jóvenes que no tienen los recursos pero sí el talento. Este dinero puede cambiar vidas. Así comenzó su proyecto más grande y ambicioso. Recorrieron las ciudades cercanas, buscando los lugares donde la necesidad era más apremiante. Compraron terrenos, contrataron arquitectos y obreros, y supervisaron cada detalle con la misma dedicación con la que habían construido su propia fortuna. Los refugios para ancianos
fueron los primeros en erigirse. Amplios, acogedores, llenos de jardines y habitaciones cómodas, eran lugares donde las personas podían reencontrar la dignidad y el amor que alguna vez les habían arrebatado. Bienvenidos, decía Esteban a los nuevos residentes cuando llegaban. Este es su hogar, aquí nadie los va a echar y nadie los va a olvidar. Los hospitales vinieron después, con tecnología moderna y personal dedicado. Estos centros no solo ofrecían atención médica de calidad, sino también calor humano. Todos merecen ser tratados con respeto, insistía don Julián durante las reuniones con el personal médico. No importa si tienen dinero o no, aquí cada vida importa, pero no se detuvieron allí. Esteban, recordando su propia infancia llena de carencias, propuso crear un programa de becas para jóvenes necesitados. La educación es la clave, decía con firmeza. Si podemos darles una oportunidad, les estaremos regalando un futuro. Los jóvenes que recibieron esas becas nunca olvidaron la generosidad de los ancianos. Muchos, al escuchar sus historias, se inspiraron para devolver el favor, creando una cadena de ayuda que se extendió mucho más allá de lo que ellos habían imaginado. Cada acto de generosidad era más que una donación, era una declaración, una forma de decirle al mundo que nadie merece ser olvidado, que cada vida tiene valor, sin importar cuán bajo haya caído. Los tres ancianos encontraron en esos proyectos algo que el dinero por sí solo nunca podría darles: un propósito, una razón para seguir adelante. Todo lo que sufrimos tenía un sentido, dijo Esteban un día mientras observaban el refugio más grande que habían construido. El abandono, el dolor, todo nos preparó para este momento. No éramos solo tres viejos rechazados por el mundo, éramos tres hombres que tenían algo que dar, y lo estamos dando. En sus corazones ya no había espacio para el rencor. En lugar de ello, había gratitud, amor y la certeza de que habían encontrado su verdadero legado. El mundo los había querido borrar, pero ellos, con cada refugio, cada hospital y cada joven ayudado, estaban dejando una huella imborrable. La historia de Esteban, don Julián y don Ramón se convirtió en un símbolo de esperanza. Lo que comenzó como una vida de rechazo y miseria se transformó en un legado de compasión y triunfo. En el ocaso de sus vidas, encontraron no solo la redención, sino la oportunidad de cambiar el destino de otros. Así, demostraron que incluso en los rincones más oscuros, la luz de la humanidad puede brillar con fuerza.